Vamos a hacer esto. ¿Por qué Demócrito no tenía razón? Pues es una cosa que alguien, un señor que no, de los que nos da su nombre, Archibaldo N7K, y que tiene como avatar una foto de Nietzsche, el filósofo sifilítico, eh, me comenta, bueno, al menos Demócrito fue reivindicado 2000 años después. Y yo digo, no, no es así. Como le dije no y lo comento el jueves, entonces empezó a escribir cositas chistosas, un montón, empezó a bombardear el asunto, tuve que borrarle un montón de mensajes. Archibaldo, contrólate. Pero bueno, estarás aquí porque te interesará esto, ¿verdad? Mira, Demócrito de Abdera y otros pensaron que era imposible que la materia se subdividiera infinitamente. No podían demostrarlo porque no tenían puta idea. Pero dijeron no. A los que proponen, como Aristóteles, que la materia se puede subdividir infinitamente, no tiene que haber un momento, un trozo de materia tan enormemente pequeño que ya no se pueda subdividir. Entonces se plantearon los que decían que se podía subdividir para siempre y los que decían que no se podía subdividir para siempre. ¿En qué se basaban? En nada. Unos tenían que les parecía más coherente una idea, a los otros les parecía más lógica la otra, y bueno, ahí se lanzaron 2000 años de discusión. El que tú en un debate con dos posiciones enfrentadas asumas una sin razón, no te va a dar la razón cuando esa posición se demuestre que es la correcta, que además no se demostró, fíjate, qué curioso. Pasaron los siglos, muchos, y el debate seguía. ¿Se puede subdividir eternamente la materia o no se puede subdividir eternamente la materia? Y pocos decían, no lo sabemos, qué tal que lo averiguamos. En 1804, un químico llamado John Dalton estuvo midiendo con muchísimo cuidado, con una paciencia absolutamente admirable, la masa de los reactivos y productos de una reacción química. Y su conclusión fue que las sustancias estaban compuestas de partículas esféricas idénticas para cada elemento, pero diferentes de un elemento de otro. Había unas bolitas de hidrógeno y otras bolitas de oxígeno y otras bolitas de plomo y otras bolitas de boro y de cloro y de hierro y de azufre y de lo que tú quieras. De todos los elementos, por lo menos los primeros 96 de la tabla periódica. Y dijo, bueno, pues estas bolitas, ¿cómo le decía el Demócrito ese que pues les vamos a poner átomos? Pero no es porque él estuviera pensando, Demócrito tenía razón y yo lo voy a demostrar, porque claro, Demócrito era maravilloso y su filosofía indicó el camino. Nada de eso es cierto. Estas son historias que se cuentan los filósofos porque les tranquilizan, les ayudan para dormir, como los niños que necesitan a veces que les canten una canción de cuna, ¿no? Ay, Demócrito tuvo razón y fue reivindicado. Ay, Demócrito, duerme, duerme, nene. Bueno, no fue así. El problema, por cierto, tengo una foto de John Dalton, con lo guapo que es, hombre. Pues guapo no es, pero tiene un estilo. Este es John Dalton el que decidió que a esos, que yo imaginaba, pequeñas esferas, se iban a llamar átomos, como aquella cosa que había dicho Demócrito, que no es un concepto original, es átomos, no se puede cortar. No tiene nada que ver con el tomismo, por cierto. De átomos, los tomos que se usan para cortar. Bueno, algo que no se puede cortar es un átomo. Bueno, y John Dalton hizo una propuesta sobre cómo era la estructura de estas partículas esféricas de cada elemento. Y vinieron así una serie de estudios cada vez más profundos, cada vez más precisos, cada vez más cuidadosos por distintos físicos y químicos que fueron determinando que los elementos los átomos no eran esferitas, sino que, decía Thomson, eran como un pastel, ¿no? Pastel
positivo y los electrones están encastados así como cerezas, como ciruelas adentro de un bizcocho, están los electrones. Y luego vino, no me acuerdo quién fue el otro, que dijo, no, esto es como en los planetas, está el núcleo del centro con los protones, pero parece que alrededor los electrones están dando vueltas como los planetas alrededor del mundo. Ay, la teoría planetaria, sí, como no, ¿y cuáles? No es así, están bailando a su manera de distintas formas, hasta que llegamos a la concepción que tenemos actualmente de que los átomos, de que los electrones aparecen y desaparecen dentro de nubes de probabilidades alrededor del núcleo. Pero por lo tanto, el átomo no es átomo, porque tú puedes separar un átomo en neutrones, en electrones, en positrones, y luego tienes antimateria, y luego tienes las partículas elementales, que son los quarks, que ya los quarks y los bosones podrías decir que son átomos, pero no son átomos como se los imaginaba el pobrecito de Demócrito. Porque en realidad lo que llamamos átomos son divisibles. La fisión nuclear es un fenómeno que conocemos bien, no solo porque nos da electricidad, sino porque sirve para hacer bombas, ¿no? La fisión nuclear implica la separación de átomos en compuestos, en elementos menos pesados. Y todo esto está tan lejos de Demócrito como un Fórmula 1 está del burro de mi bisabuelo. No está reivindicado en ningún momento dado Demócrito por el hecho de que se haya desarrollado una teoría a la que le pusieron atómica porque el nombre ya estaba allí, pero que no tuvo las ideas de Demócrito de Abdera y de los que estaban con él, no tuvo influencia alguna en el desarrollo de la teoría atómica de Dalton hasta hoy. Ninguna. Yo sé que los filósofos creen que los físicos y los químicos fueron a preguntarles, ¡ay, qué hacemos! Y entonces los filósofos les dijeron, ve por allí. Y ellos fueron y, ya ves la ciencia, sí, pero la ciencia es inexacta, la filosofía es perfecta. Y ese tipo de cosas que, como digo, les ayuda a dormir. Demócrito, en ese sentido, y por inteligente que haya sido, una especulación más o menos razonable, más o menos defendible en su momento, por mera lógica, no se puede dividir todo infinitamente, no quiere decir que tuviera razón respecto a la realidad que conocemos hoy. ¿Ok? A ver si con eso se calman. ¿Por qué demeritar la perspicacia de Demócrito? Porque no era perspicaz. No tuvo ningún motivo para creer lo que creía. Están tantas ganas de creer que Demócrito sabía que el universo estaba hecho de átomos como los que descubrió Dalton, que luego resulta que no son esos, sino los que manejamos con la teoría de Bohr. ¿De verdad eres capaz de creer eso? Y entonces Aristóteles era estúpido. Dile a un filósofo que Aristóteles era estúpido y vas a ver cómo se te pone.